fue detenido el exdirigente estatal del PRI, Isidro Pastor Medrano. La acusación formal, operaciones con recursos de procedencia ilícita. Pero lo verdaderamente delicado no es solo el delito, sino lo que sabe. Última hora, Arfuch captura a un operador histórico del priismo mexiquense por presuntos desvíos millonarios. La detención ocurrió al mediodía, en plena carretera Toluca-Tenango, bajo un operativo silencioso y calculado. A las 12:50 del mediodía, un convoy federal cerró el paso a una camioneta gris de vidrios polarizados y placas en regla. El punto exacto, entre la colonia Nueva Santa María y la zona donde aún pesa la sombra del viejo poder priista en Toluca. Dentro viajaba un hombre de lentes oscuros y gesto rígido. Intentó hablar, pero no fue necesario. Los agentes ya sabían quién era. El operativo duró minutos. El silencio posterior fue total. Isidro Pastor Medrano no era un nombre menor. Fue uno de los hombres más cercanos a Arturo Montiel, operador clave de las viejas batallas del PRI mexiquense, de los que pactaban en la sombra, rompían mayorías, repartían cargos y consolidaban hegemonías con cheques, silencios y presiones. Hoy, ese mismo hombre duerme en una celda, acusado de adquirir una propiedad valuada en 40 millones de pesos con dinero cuyo origen no ha podido explicar. Pero el caso va mucho más allá de una casa y de un político caído. En los últimos meses, Pastor había vuelto a moverse. Reapareció en fiestas privadas con Montiel, opinaba con frecuencia en redes sociales, reactivaba estructuras y llamaba abiertamente a reorganizar al PRI. Lo más delicado, empezó a convocar reuniones con liderazgos priistas del Estado de México. No era nostalgia, era cálculo. Y alguien en el Estado lo estaba observando. Las investigaciones contra Pastor no eran nuevas. En 2017, fue señalado por presentar firmas apócrifas como aspirante independiente y entonces evitó la cárcel. Esta vez fue distinto. La Fiscalía General de la República decidió actuar y el cerco se cerró con una orden directa. En los tableros de inteligencia comenzó a circular un nombre, Arfuch. Su equipo ejecutó la detención con precisión quirúrgica. No era el final del caso, era la primera ficha de un dominó mayor. Toluca, Estado de México. Viernes, 21 de noviembre. Nubes altas, tráfico pesado y olor a asfalto caliente. A plena luz del día, el pasado regresó para cobrar factura. Sobre la carretera Toluca-Tenango, entre Juan Monroy y P. del Calvario, un convoy federal interceptó una camioneta gris ante decenas de testigos. Eran exactamente las 12:50. En ese punto ocurrió lo impensable, Isidro Pastor Medrano fue detenido sin resistencia. Frente a comercios y miradas incrédulas. Pastor había sido exdirigente del PRI en el Estado de México, es mano derecha de Arturo Montiel y expulsado del partido tras confrontar a Enrique Peña Nieto. Ahora enfrentaba un delito que podía sepultarlo políticamente, operaciones con recursos de procedencia ilícita. La FGR llevaba meses siguiéndole la pista, pero fuese un dato específico el que activó la alarma final, la compra de una propiedad valuada en 40 millones de pesos. Una cifra imposible de ignorar. 40 millones de pesos no son una cifra menor, y menos para alguien que nunca fue empresario ni registró compañías a su nombre. Sus últimos cargos públicos no le otorgaban ingresos que, ni sumados durante 2 décadas, alcanzaran ese monto. Aún así, el inmueble fue adquirido en 2013. Esa es la primera gran anomalía. El expediente muestra depósitos en efectivo sin origen claro y cuentas abiertas fuera del Estado de México. Los movimientos financieros no eran aislados. La Unidad de Inteligencia Financiera detectó transferencias fragmentadas, intermediarios recurrentes y nombres que no aparecían en ningún padrón fiscal. El patrón simulaba una red de triangulación diseñada para ocultar el origen del dinero. Mientras sus cuentas crecían, Pastor insistía en presentarse como simple analista político. Daba entrevistas locales, grababa videos y jugaba al olvido,
confiando en que el tiempo borraría su rastro. Pero la memoria institucional no es corta. En los últimos meses, Pastor comenzó a moverse con una libertad que encendió alertas. Fue visto en celebraciones del priismo mexiquense, brindó con líderes sindicales y reapareció junto a Arturo Montiel en reuniones privadas. Incluso habló abiertamente de reorganizar al PRI. Ese regreso no pasó desapercibido. Las carpetas se reactivaron, los datos se cruzaron y su perfil dejó de ser el de un retirado para convertirse en el de un operador activo. Lo que más preocupó a los investigadores no fue su reaparición pública, sino lo que llevaba consigo. Pastor no solo tenía contactos, tenía información, y eso lo volvió peligroso. En el cruce de datos apareció un elemento decisivo, su teléfono personal. Los registros indicaban comunicaciones recientes con actores clave del priismo mexiquense. Para la FGR, ese dispositivo podía contener más que mensajes. Podía revelar la ruta del dinero y los nombres detrás de la red. La alerta se emitió desde el cuarto piso del búnker de la FGR. Objetivo confirmado, movimiento activo. Nadie debía actuar sin la orden final. Ese viernes, minutos antes del mediodía, un dron discreto sobrevolaba la zona comercial de Metepec, captando imágenes térmicas. Isidro Pastor había salido de una reunión privada en una cafetería cercana. Iba solo, sin escoltas, pero llevaba algo más delicado que un arma. En sus manos llevaba una carpeta negra con documentos financieros. Ahí, según los agentes, estaba el verdadero detonante, un patrón de cuentas, nombres repetidos y una hoja suelta con coordenadas bancarias en Islas Caimán. Ese material explicaba por qué lo esperaban desde hacía semanas. La orden final llegó sin dramatismo. El Canvas cerró filas y el pasado quedó detenido en plena vía pública, mientras la investigación entraba en su fase más profunda. La detención no fue improvisada. Fue el cierre de semanas de seguimiento, cruces financieros y vigilancia discreta. Harfuch había pedido precisión absoluta. Nada de errores, nada de filtraciones. El objetivo era asegurar a Pastor con todo el material intacto. Lo incautado no solo explicaba una compra millonaria. Habría una ruta que conducía a estructuras más altas y nombres que aún no estaban en los expedientes públicos. Con Pastor bajo custodia, la FGR activó la siguiente fase. No se trataba solo de procesarlo, sino de mapear su red completa. Los documentos asegurados comenzaron a cruzarse con reportes bancarios y expedientes antiguos. Aparecieron intermediarios, cuentas espejo y movimientos repetidos en distintas entidades. Harfuch fue claro con su equipo, este caso no debía cerrarse rápido. Cada dato tenía que llevar a otro, hasta que el dominó mostrara toda su estructura. Con Pastor bajo custodia, la Fiscalía activó la siguiente fase del operativo. No bastaba con judicializarlo, había que entender su entramado completo. Los documentos asegurados comenzaron a cruzarse con reportes bancarios y expedientes dormidos. Aparecieron intermediarios recurrentes, cuentas espejo y movimientos repetidos en distintos estados. Harfuch fue claro con su equipo, este caso no debía cerrarse rápido. Cada dato tenía que llevar a otro hasta exponer toda la red. Los primeros cruces arrojaron coincidencias que no podían ser casuales. Transferencias pequeñas, repetidas, enviadas a nombres distintos pero con el mismo patrón temporal. Era una mecánica diseñada para diluir rastros. Harfuch pidió ampliar el análisis a familiares, socios y prestanombres. Ahí surgieron conexiones que Pastor nunca declaró. Ya no se investigaba a un político caído, sino a una red que operó durante años con protección silenciosa. Al profundizar en los vínculos, aparecieron nombres que ya habían sido señalados en otros expedientes, pero nunca conectados entre sí. Eran operadores de segundo nivel, discretos, constantes y siempre fuera del reflector. Las mismas rutas financieras, los mismos intermediarios y el mismo método de ocultamiento se repetían.
Pastor no actuaba solo, formaba parte de una maquinaria que supo moverse durante años sin llamar la atención. Con el mapa completo, la investigación cambió de ritmo. La FGR dejó de mirar solo al detenido y comenzó a cerrar círculos. Se revisaron notarías, compras antiguas y movimientos patrimoniales ligados a Pastor. Varias operaciones coincidían en fechas y montos. Harfuch entendió el alcance, no era un caso aislado, sino un esquema sostenido por años. El arresto en Toluca no fue el final. Fue el primer golpe visible de una investigación que apenas comenzaba. Con esa base, Harfuch ordenó congelar cuentas y ampliar cateos discretos. No habría anuncios ni filtraciones. El objetivo era presionar sin alertar. Al revisar registros, surgieron propiedades ligadas a terceros y contratos simulados. Cada hallazgo reforzaba la hipótesis de lavado. En Toluca, el silencio pesaba más que las sirenas. El caso avanzaba con método. Cerrar rutas, aislar operadores y preparar nuevas órdenes. Nada quedaría fuera del expediente. Mientras las cuentas eran inmovilizadas, los analistas detectaron movimientos previos a la detención. Pastor había intentado retirar efectivo y transferir activos a nombre de terceros días antes. Esa urgencia confirmó las sospechas. Sabía que el cerco se cerraba. Harfuch leyó el mensaje con claridad. No era un acto desesperado, era una maniobra para proteger a otros. El expediente se ajustó de inmediato, porque cada intento de escape financiero dejaba nuevas huellas dentro de la red. Con esa confirmación, la estrategia cambió. La FGR priorizó asegurar respaldos digitales y testimonios clave antes de nuevas detenciones. Se solicitaron reportes urgentes a bancos y registros públicos y se cruzaron con llamadas recientes. El objetivo era claro: documentar cada vínculo, cerrar rutas de dinero y llegar a quienes operaron detrás del nombre de Pastor. La investigación ya no buscaba culpables aislados, sino responsables en cadena. Los primeros requerimientos arrojaron información sensible. Aparecieron correos antiguos, contratos sin respaldo y transferencias cruzadas entre personas que negaban conocerse. Cada dato fortalecía la hipótesis de una estructura coordinada. Harfuch pidió reconstruir la línea de tiempo completa, desde los primeros movimientos hasta el día del arresto. El caso avanzaba con precisión quirúrgica y una sola consigna: no dejar cabos sueltos. Al revisar la cronología, surgieron vacíos imposibles de explicar. Años sin actividad visible y, de pronto, picos financieros sincronizados con decisiones políticas clave. Los analistas detectaron que cada repunte coincidía con cambios internos del PRI mexiquense. Harfuch ordenó contrastar esos momentos con nombramientos, contratos y campañas. La investigación ya apuntaba a una lógica de control, no a errores aislados. Con ese hallazgo, el caso dejó de ser financiero para volverse político. Los flujos de dinero coincidían con momentos de presión interna, negociaciones partidistas y reacomodos de poder. Harfuch entendió que el expediente tocaba fibras sensibles. No se trataba solo de probar un delito, sino de demostrar cómo el dinero ilícito sostuvo estructuras que aún intentaban sobrevivir en el Estado de México. En paralelo, se activó la revisión patrimonial de personas cercanas a Pastor. Familiares, ex colaboradores y antiguos socios fueron incorporados al análisis. Varias declaraciones no cuadraban con sus ingresos reportados. Harfuch pidió ampliar el cerco con discreción. Nada de citatorios visibles, todo por requerimientos técnicos. Cada discrepancia sumaba presión y acercaba nuevas órdenes. El caso avanzaba como un reloj, silencioso, constante y sin marcha atrás. Con el cerco ampliado surgieron nombres que Pastor nunca mencionó en público. Intermediarios que abrían cuentas, firmaban contratos y compraban propiedades a su nombre. La FGR rastreó esas operaciones y halló el mismo patrón: depósitos en efectivo y transferencias fraccionadas.
Arfouch ordenó asegurar respaldos de todo antes de mover piezas. Si un operador caía sin pruebas completas, la red se reacomodaría. Esta vez no habría espacios para fuga. Cada enlace quedaría documentado. Los analistas confirmaron que varias de esas cuentas se activaban solo en momentos clave y luego quedaban inactivas por meses. Era una estrategia para desaparecer del radar financiero. Arfouch pidió comparar esos movimientos con decisiones internas del PRI mexiquense y los cruces fueron precisos. Cada transferencia coincidía con reacomodos políticos o disputas internas. La investigación comenzaba a revelar cómo se financiaban silenciosamente lealtades y silencios. Con los cruces cerrados, la FGR detectó un punto crítico, una notaría que aparece repetida en varios actos. Ahí se firmaron compras, cesiones y poderes ligados a Pastor sin lógica financiera. Arfouch ordenó revisar folios, testigos y fechas. En horas surgieron inconsistencias. Firmas dudosas, domicilios inexistentes y representantes que no podían explicar su papel. Ese hallazgo encendió la siguiente fase, porque una notaría no opera sola. Detrás suele haber protección y una cadena completa. Con la notaría bajo la lupa, la investigación avanzó hacia funcionarios que validaron esos actos sin cuestionarlos. Aparecieron sellos oficiales en trámites irregulares y autorizaciones emitidas en tiempo récord. Arfouch pidió identificar quién aceleró cada proceso y por qué. Todo fluía con rapidez inusual. Ese trato preferencial confirmó que la red no solo movía dinero, también controlaba accesos dentro del aparato institucional. Al seguir esa pista, los investigadores encontraron correos internos y oficios cruzados que justificaban trámites sin sustento. Eran documentos breves, ambiguos y siempre favorables. Arfouch ordenó cotejar firmas y horarios de emisión. Varias coincidían con días clave para el grupo político de Pastor. La conclusión fue contundente, existía una ventanilla paralela para ciertos nombres. El caso dejó de ser solo lavado. Revelaba un sistema de favores que operó con discreción durante años. Con esa certeza, la FGR ajustó el enfoque del caso. Ya no se trataba únicamente de seguir el dinero, sino de exponer el mecanismo que lo protegía. Arfouch pidió reconstruir cada favor, cada autorización express y cada silencio administrativo. El expediente creció en volumen y gravedad. Lo que comenzó con una detención en carretera ahora apuntaba a una estructura que blindó a ciertos personajes durante años usando el aparato institucional como escudo y herramienta de impunidad. Los siguientes informes revelaron reuniones no registradas y llamadas borradas de agendas oficiales. Eran encuentros breves, discretos, siempre previos a decisiones clave. Arfouch pidió identificar lugares y participantes. Al cruzar datos, surgieron coincidencias inquietantes. Los mismos nombres aparecían antes de movimientos financieros y resoluciones favorables. La red operaba con sincronía, no improvisaba. El caso se transformó en un mapa de poder oculto que comenzaba a salir a la luz. Con el mapa casi completo, la FGR preparó nuevas diligencias sin hacer ruido. Se solicitaron registros históricos, bitácoras internas y respaldos que nadie había pedido antes. Arfouch insistió en no precipitar detenciones. Primero debía cerrarse el círculo. Cada pieza tenía que encajar antes del siguiente paso. El objetivo no era exhibir nombres de inmediato, sino demostrar cómo operó el engranaje completo y quienes lo activaron cuando el poder estaba en juego. Al avanzar en silencio, surgieron alertas de intentos por borrar rastros, servidores con accesos recientes, archivos movidos de carpeta y llamadas para regularizar trámites viejos. Arfouch ordenó preservar evidencias y asegurar respaldos forenses. La prisa delató a la red. La investigación entró en una fase crítica, proteger pruebas, cerrar rutas y evitar que el engranaje se reacomodara antes del siguiente golpe. Con las evidencias aseguradas, la FGR comenzó a perfilar responsabilidades penales concretas.
Ya no eran indicios sueltos, sino conductas repetidas y documentadas. Harfouch pidió separar niveles, quién ejecutó, quién autorizó y quién se benefició. Esa clasificación permitió entender la jerarquía interna de la red. El expediente mostró que Pastor era una pieza central pero no la cúspide. Había mandos más arriba, protegidos por capas de burocracia y silencios que pronto quedarían expuestos. Al identificar esa jerarquía, los investigadores enfocaron la mirada en los eslabones superiores. Registros de llamadas y citas coincidían con periodos electorales y negociaciones internas. Harfouch ordenó blindar esa información por su sensibilidad. El caso ya no solo comprometía a un exdirigente, sino a una red que influyó decisiones políticas y administrativas durante años. Cada nuevo dato reforzaba una conclusión incómoda: el poder también se lavó a sí mismo. Con ese escenario, la Fiscalía delineó el momento exacto para avanzar. Se priorizó cerrar expedientes técnicos y asegurar dictámenes periciales. Harfouch pidió que cada prueba fuera incuestionable, fechas, montos y firmas verificadas. El objetivo era evitar nulidades y anticipar defensas. Mientras tanto, el entorno político guardaba silencio. Ese mutismo reforzaba la lectura del caso. La red sabía que el cerco estaba completo y que el siguiente movimiento ya no podría detenerse. Cuando todo estuvo listo, la FGR activó protocolos internos para las siguientes órdenes. No habría anuncios previos ni movimientos visibles. Harfouch pidió coordinación absoluta entre áreas para evitar errores. El expediente ya tenía forma jurídica sólida y alcance político claro. Cada documento contaba una historia de simulación y control. El sistema que protegió a Pastor comenzaba a resquebrajarse desde adentro, pieza por pieza, sin margen para retrocesos. En ese punto, la presión dejó de ser solo jurídica y se volvió estratégica. Las instituciones sabían que cada paso sería observado. Harfouch insistió en mantener el ritmo sin caer en provocaciones. El objetivo era claro: que las pruebas hablaran por sí solas. Mientras tanto, algunos involucrados comenzaron a deslindarse en privado. El expediente avanzaba con firmeza, demostrando que la red no se sostenía por lealtad, sino por miedo. Y cuando el miedo cambia de bando, el derrumbe es inevitable. Con el miedo desplazándose, aparecieron los primeros intentos de cooperación. Versiones parciales, datos sueltos y ofrecimientos condicionados llegaron a la mesa. Harfouch pidió cautela. Nada de acuerdo sin verificación. Cada dicho debía sostenerse con documentos y cruces independientes. Aún así, la información empezó a encajar. El expediente dejó de crecer en volumen y comenzó a ganar precisión, acercándose a decisiones que marcarían un punto de no retorno. Con esa precisión, la Fiscalía afinó el momento procesal. Harfouch solicitó consolidar imputaciones y asegurar comparecencias clave antes de mover expedientes. Se revisaron riesgos, domicilios y rutas de traslado. Nada quedaría al azar. El caso ya tenía narrativa probatoria y soporte técnico. Lo siguiente sería visible para el público, pero preparado en silencio. La red entendió el mensaje. El tiempo de ajustar cuentas se había agotado. No habría marcha atrás ni ventanas de negociación. Antes de dar el paso público, Harfouch pidió una última revisión integral. Cada foja, cada firma y cada peritaje debían resistir cualquier impugnación. El objetivo era evitar fisuras que permitieran dilaciones. Los equipos trabajaron día y noche cerrando detalles. El expediente ya no dependía de testimonios frágiles, sino de evidencia dura. En ese punto, la investigación estaba lista para salir de la sombra. Lo que siguiera tendría impacto nacional y consecuencias que no podrían revertirse. Cuando el expediente quedó sellado, la instrucción fue clara: avanzar sin titubeos. Harfouch coordinó tiempos y mensajes para evitar interpretaciones erróneas. La prioridad era que la acción hablara más que cualquier declaración. Al interior,
Los equipos sabían que el caso marcaría un precedente. El sistema que operó durante años en silencio estaba a punto de enfrentar su primer juicio real, con pruebas que no podían ocultarse. Con la acción en marcha, el expediente comenzó a producir efectos inmediatos, trámites congelados, contratos en revisión y funcionarios bajo observación discreta. Harfouch pidió medir cada impacto para evitar daños colaterales, pero sin frenar el avance. La investigación ya había cruzado un umbral, demostrar que el encubrimiento también deja huellas. A partir de ese momento, el silencio dejó de ser protección y se volvió evidencia. Mientras los efectos se multiplicaban, surgieron intentos de desacreditar la investigación. Filtraciones parciales, rumores y versiones contradictorias circularon sin respaldo. Harfouch pidió ignorar el ruido y sostener el curso legal. La fortaleza del caso estaba en los documentos, no en la narrativa externa. Lejos de debilitarlo, esas maniobras reforzaron la convicción interna. La red se defendía porque sabía que ya no podía ocultarse como antes. Con los cruces cerrados, la FGR detectó un punto crítico, una notaría que aparece repetida en varios actos. Ahí se firmaron compras, cesiones y poderes ligados a Pastor sin lógica financiera. Harfouch ordenó revisar folios, testigos y fechas. En horas surgieron inconsistencias, firmas dudosas, domicilios inexistentes y representantes que no podían explicar su papel. Ese hallazgo encendió la siguiente fase, porque una notaría no opera sola. Detrás suele haber protección y una cadena completa. Con la notaría bajo la lupa, la investigación avanzó hacia funcionarios que validaron esos actos sin cuestionarlos. Aparecieron sellos oficiales en trámites irregulares y autorizaciones emitidas en tiempo récord. Harfouch pidió identificar quién aceleró cada proceso y por qué. Todo fluía con rapidez inusual. Ese trato preferencial confirmó que la red no solo movía dinero, también controlaba accesos dentro del aparato institucional. Al seguir esa pista, los investigadores encontraron correos internos y oficios cruzados que justificaban trámites sin sustento. Eran documentos breves, ambiguos y siempre favorables. Harfouch ordenó cotejar firmas y horarios de emisión. Varias coincidían con días clave para el grupo político de Pastor. La conclusión fue contundente, existía una ventanilla paralela para ciertos nombres. El caso dejó de ser solo lavado. Revelaba un sistema de favores que operó con discreción durante años. Con esa certeza, la FGR ajustó el enfoque del caso. Ya no se trataba únicamente de seguir el dinero, sino de exponer el mecanismo que lo protegía. Harfouch pidió reconstruir cada favor, cada autorización express y cada silencio administrativo. El expediente creció en volumen y gravedad. Lo que comenzó con una detención en carretera ahora apuntaba a una estructura que blindó a ciertos personajes durante años usando el aparato institucional como escudo y herramienta de impunidad. Los siguientes informes revelaron reuniones no registradas y llamadas borradas de agendas oficiales. Eran encuentros breves, discretos, siempre previos a decisiones clave. Harfouch pidió identificar lugares y participantes. Al cruzar datos, surgieron coincidencias inquietantes. Los mismos nombres aparecían antes de movimientos financieros y resoluciones favorables. La red operaba con sincronía, no improvisaba. El caso se transformó en un mapa de poder oculto que comenzaba a salir a la luz.